Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia. Felicito su ética de trabajo, que no es fácil. Viernes 13 y luego a las 7, de 7 a 9 de la noche, una clase de ética. Lo que todo el mundo pidió, ¿no? Lo que todo el mundo hubiera pedido, así. Un genio me concede 3 deseos, una de ellas va a ser tener una clase en viernes a las 7 de la noche. No, es broma. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar el día de hoy de ética y sentido común, que tiene varias cosas bien interesantes porque vamos a definir, obviamente, qué es el sentido común, cómo tiene una parte que pareciera ser muy lógica, ¿no? Todo mundo, inclusive tenemos expresiones tales como es de sentido común, ¿no? Es como, ¿por qué hiciste? Es de sentido común, es como muy lógico, es muy obvio, que eso no tendría que haberse hecho. Y no obstante, muchas veces damos por descontado que el sentido común tiene una dimensión cultural. Y si algo tiene una dimensión cultural, ¿cómo lo empatamos con lo ético? ¿Lo ético es cultural o lo ético es algo que es universal y que por lo tanto todo el mundo tendría que compartir un código? Y si fuera así, que fuera un código universal, universalmente compartido, entonces ¿cómo lo empatamos con formas que no son en ese sentido universales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, el material con el que vamos a trabajar en realidad es bastante menos, o bueno, voy a decirlo como es, ¿no? No es que haya preparado una presentación, me interesa más empezar con o ver varios videos a lo largo de la sesión e irlos platicando, ¿no? La idea es que ustedes también puedan, y los invito a que a partir de lo que veamos, pues hagamos una serie de reflexiones, ¿no? Hay un libro de un antropólogo que se llama Clifford Geertz, que se llama El sentido común como sistema social. Y entonces él habla de la relación entre sentido común y cultura, que es lo que empezaba a decir, ¿no? Y establece que en las sociedades el desarrollo de los sistemas de pensamiento y de acción que han sido ordenados y reforzados, ¿no? Ordenados, el orden político, el orden social, nuestras prácticas cotidianas. Vamos a pensar que lo cultural, no nada más esto, es esto que luego se entiende como cultura de o alta cultura, o cultura pop, o falta de cultura, ¿no? No sé quién es, no sé identificar una obra de tal. Pues te falta cultura, ¿no? Sino cultura como práctica, como ritos, como significados, y todas y todos estamos insertos en un mundo de significados, ¿no? Desde luego hay diferencias culturales, aún dentro de una misma, vamos a pensar que México fuera algo así como una cultura. Dentro de esta cultura mexicana hay varias diferencias, ¿no? Y entonces vamos a encontrar también que esas diferencias generan formas distintas de apreciar hechos, ¿no? No solo como la experiencia subjetiva, hablando desde un punto de vista muy filosófico de, bueno, para, no sé, una cosa es una representación de otra, ¿no? En términos platónicos, ¿no? Sino de nuestra experiencia no solo sensible, sino de cómo entendemos relaciones y significados, ¿sí? Voy a poner un ejemplo para tratar de dimensionarlo con esto de en México hay diferentes culturas y qué significa eso, ¿no? No solamente diferentes formas de habla, que esas ya son un código, ¿no? El habla es un código compartido. A todos nos ha pasado. Yo soy de la Ciudad de México, ¿no? Vivo aquí. Y escuchas a alguien hablar y dices, tú no eres de aquí, ¿verdad? Tú eres de tal parte. Cuando ya tenemos asumido el código, que puede ser el acento, la palabra, podemos intuir, ¿no? Eres sudamericano, sudamericana. Eres del norte de la República, ¿no? Y con eso vienen aparejadas una serie de asunciones también que damos por sentado. Sentido común es dar por sentado cosas a partir de un código cultural. Cuando ya lo conocemos, cuando ya lo desciframos, entonces es fácil. Es como las vacunas de COVID, ¿no?
una vez que estaba descifrado el bichillo, porque ya te pusieron algo que, entonces ya no pasa nada, ya no hay una disfunción. Aquí es lo mismo. Ya el lenguaje, que no solo es el habla, nuestra práctica común, camina. Cuando no pasa eso, entonces tenemos problemas, ¿sí? Bueno, si nos vamos por lo más grande de todo, que decía es el lenguaje, y dentro del lenguaje está el idioma, pues es muy fácil deducirlo, ¿no? Vamos a un país en donde no hablamos el idioma y entonces entender el sistema cultural es complicado. Entonces necesitamos imágenes que sean un poco más universales y que nos digan, ah, bueno, ya sé dónde está, por ejemplo, una parada del camión. O veo cómo la demás gente actúa y en función a eso yo lo hago. ¿Sí? Veo cuando se cruzan la calle, veo cómo piden algo, ¿sí? Y así vamos aprendiendo, vamos así como intuyendo ese alrededor que no conocemos, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Otra parte pueden ser experiencias sensibles, ¿no? Para alguien que vive, por ejemplo, no sé, ¿qué les gusta? En Alaska, pues el clima de ahorita está muy a gusto, ¿sí? Para alguien que vive o que está acostumbrado a vivir ¿dónde será bueno? En Guerrero, esto es un friazo, ¿no? Y el de Alaska va a decir, bueno, este está loco, ¿no? ¿Cómo le va a parecer esto frío? Cuando, a ver, yo estoy acostumbrado a 40 grados bajo cero, eso es frío. Bueno, sí, en tu experiencia, en tu código, en tu percepción. El problema con la ética, entonces, proviene de qué pasa con lo subjetivo, ¿no? Es un problema filosófico y nos podríamos detener ahí si gustan, ¿no? No, yo no sugeriría que lo hiciéramos porque entonces lo vamos a llevar a otro lado. O sea, vamos a hablar de los presocráticos y del, ¿cómo se llama? El diálogo de Parménides, ¿no? Porque no es que sea nada más el sujeto, o sea, no es que nada más yo y yo sea arbitrariamente diga si hace frío o no. Es una experiencia compartida. Esa es la parte cultural, porque la parte cultural no hace referencia a una persona, a cómo lo ve. Ah, como yo soy muy enojón, entonces pues así y ya, ¿no? Hay una dimensión psicológica, pero esa no nos interesa. Nos interesan los significados compartidos. Claro, a lo mejor podrá ser de sentido común cuando ya entiendes cómo son ciertas interacciones e inclusive una cierta persona, ah, eso es bien enojón, ahorita mejor ni le hables, ¿no? Alguien que no la conoce va a llegar y va a empezar a molestarlo, le va a decir algo y lo va, ay, es que no sabías que cuando se enoja es así, ¿no? A lo que voy es que cuando no compartimos una serie de significados, de prácticas, de discursos, el proceso de comunicación puede romperse, ¿sí? Bueno, ¿y de dónde viene todo esto, no? Nuestros sistemas de acción y de pensamiento que dice Clifford Geertz en su libro, ¿sí? Y dentro de los cuales se encuentra la jurisprudencia, ya veremos esa parte, ¿no? El derecho como un campo en donde suceden cosas que son más o menos de sentido común, pero que otras personas no entienden, ¿no? Desde el lenguaje hasta las formas, hasta muchas cosas, ya llegaremos a eso, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde vienen? Dice Clifford Geertz. Son prácticas heredadas, son creencias aceptadas, juicios habituales y emociones no enseñadas. Eso es lo que nos permite entender un entorno social. Pero claro, es que es un entorno que no estaba ahí. Es un entorno que no es evidente por sí mismo, ¿no? Que aprendemos a relacionarnos con él, ¿sí? Y que aprendemos a partir de nuestras interacciones. Y desde luego, por eso habrá culturas, habrá lugares, ¿no? En donde los modales en la mesa, por ejemplo, aprovecho para decir que el lunes voy a dar una conferencia, no sobre modales en la mesa, pero que tiene que ver con eso, cómo se configuró ese orden que nos dice no suban los codos, se come con cubiertos y el cuchillo así y el tenedor así. No nada más eso, pero también eso. Entonces, son prácticas heredadas, tienen una parte histórica, creencias aceptadas, creemos que es mejor así que de otra manera. Y luego vamos a otro lugar y resulta que creen todo lo contrario, ¿sí? Juicios habituales y emociones no enseñadas. Voy a poner un ejemplo y ahorita vamos a un primer video. De esto de entender el entorno o no entenderlo. Y en una cultura similar, ¿no?
¿Qué marca una cultura? Son muchas cosas. La geografía, y ahorita voy a poner un ejemplo, geografía social y física, ¿no? O sea, los lugares. No es lo mismo aquí que en otro lado, ¿no? Eso pareciera una obviedad, pero no necesariamente lo es, porque uno puede decir, bueno, no es lo mismo aquí que en otro lado, pero sí puede ser similar la experiencia, en este caso mía, de hace muchos años, ¿no? La experiencia de un adolescente que creció en un cierto medio con la experiencia de un cierto otro adolescente que creció en un medio similar, pero en otro lado. ¿Y qué pasó, no? Yo llegué, esto es cierto, ¿no? Yo llegué a la casa de esta persona, me invitó a comer, ¿no? A su casa. Y entonces resulta que en su casa había una práctica normal y común que en mi casa no había, que era rezar antes de comer, ¿no? No tiene nada de malo. Yo no lo hago, nunca lo he hecho. Pero ellos sí. Entonces yo me quedé como, uy, me pareció extraño, ¿no? Digo, yo ya lo había visto que lo hacían, tampoco era algo demasiado extravagante, pero me incomodó un poco, ¿no? Porque no había un sentido común compartido, ¿sí? No había un entorno común, un código común que aceptáramos como válido por las mismas razones. Entonces les voy a proyectar aquí un video, déjenme nada más. Permítanme, porque todo esto es todo una cosa, ¿no? Que tengo que hacer, porque pongo el video, luego tengo que compartirlo acá, luego tengo que poner en silencio mi micrófono para evitar la distorsión de sonido. Entonces, denme un segundo, ¿no? Es una caricatura, entonces les va a parecer gracioso, pero es alguien que no entiende su alrededor y que interpreta una cosa totalmente distinta. Y las otras personas que están ahí tampoco entienden el código bajo el que la persona que no entiende los está leyendo. Y entonces hacen un comentario totalmente distinto, ¿no? Bueno, denme un segundo nada más. Entonces, apago mi micrófono para evitar que se escuche mal y comparto. Bar, ellas y ellas. Me traicionó con 1000 veces lo Momento. Sirve Hay una algo copa, muy pero que sea extraño en este Fue lugar. mala. ¡Claro! ¿Qué le pasa? Este bar no tiene salida de emergencia. Ya no podemos estar a gusto en ningún Aquí se lado. quedan en su trampa, chicas. ¿Qué se cree esa pelona? Es desde luego un poco jocoso, ¿no? Pero lo que sucede es que hay dos códigos culturales, porque así son, las culturas son códigos, son formas de entender, son prácticas, son discursos, son lenguajes, que uno no entiende dónde está, en realidad, ¿no? Ahí Homero fue porque él quería un bar, porque lo habían corrido de su bar antiguo, ¿no? Y llega y ve un entorno que no le es familiar, pero no se percata qué es lo que le resulta extraño hasta que dice, es la salida de emergencia, ¿no? Lo otro le pasó por alto. Las otras personas tampoco no estaba dentro de su imaginario que no fuera una mujer, porque era un bar para mujeres, ¿no? Y entonces lo único que interpretan es, pues, esta pelona, está loca, ¿no? Es un ejemplo, parecería un poco menso, ¿no? Pero de la falta de funcionamiento, la falta de entendimiento de un entorno. Entonces, si esto lo trasladamos a la lógica sería una regla, ¿no? La regla para poder hacer deducciones, ¿no? Eh, Todo mundo, por ejemplo, si cuando vamos a salir, ahorita es invierno, ¿no? Entonces lo que hacemos es, ¿hará o no frío? Ya es de noche, ya se puso, seguramente hoy va a ser frío. Entonces, si voy a salir, lo primero es que voy a agarrar mi suéter, ¿no? Si estamos por ahí de junio, julio, vamos a ver, y pues está nublado, igual llueve, me llevo paraguas, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, es otra vez gracias al sentido común, y esto puede ser tanto en códigos culturales como nuestra relación con el entorno, que no es nada más ¿cómo se llama? La gente, ¿no? Sino el entorno. Pasa, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, es curioso ver cómo la temperatura para algunas personas puede ser muy fría y para otras nada, ¿no? Entonces,
Si luego tomaran una foto, piensen en mañana a las 10 de la mañana, alguien toma una foto de una calle y le dices, oye, a juzgar por esa foto, ¿en qué estación del año crees que estén? Te van a decir, no sé, porque seguramente vamos a encontrar gente con manga corta y shorts y con una gorra y personas muy abrigadas, ¿no? Te van a decir, pues a lo mejor es invierno, pero la verdad es que no sabría decirlo, ¿no? ¿Sí? A diferencia de que si mañana le toman una foto a la ciudad de Nueva York, todo el mundo va a decir, sí, es invierno y se nota, ¿no? Todo el mundo va a ir abrigado. Bueno, el chiste pues es que el sentido común nos permite hacer deducciones del entorno social, así como del entorno físico. Hasta ahí creo que no tenemos mayor problema, ¿no? Y quizás lo que estoy diciendo es demasiado sentido, es que sí, eso es obvio, ¿no? La cosa es que no es tan obvio. Gracias al sentido común podemos orientarnos y movernos en el espacio, ¿no? Gracias a él podemos determinar qué hacer ante ciertas cuestiones que rompen una lógica de acontecimientos, pero que tienen cierto sentido, ¿sí? O sea, si se va la luz, no es algo que es una posibilidad que está ahí, ¿no? Y pues se va la luz y pues hasta, yo me acuerdo cuando estaba más pequeño, era muy común que se fuera la luz en la Ciudad de México, ¿no? Y ya hasta tenías velitas y pues prendías las velitas, ya hasta había cancioncitas que cantabas cuando se iba la luz. Si llega una persona que no está acostumbrada a decir, ¡ay, qué pasó! ¿Cómo que se fue la luz? Recordarán ustedes hace muchísimos años, a principios de la década de los 2000, hubo un apagón en California, pero fue un apagón que dejó sin servicio a todo toda la franja oeste, se quedó sin luz. Claro, no es lo mismo que se truene una subestación de por aquí, que vengan los de la comisión y cambien un fusible, a que se truene cómo funciona todo un sistema que además allá funciona de manera distinta, pero porque funciona bajo el supuesto de que nunca va a fallar. Aquí todas las cosas, esto no lo digo como de chiste y no, aquí todo funciona bajo el supuesto de que siempre puede no funcionar, ¿no? Y entonces estamos muy preparados como para tener medidas emergentes. Eso es nuestro sentido común, ¿no? Porque todo es como los equilibrios son muy precarios, ¿no? Entonces, hay problemas que no los vemos como tal, no, ahorita lo arreglamos así fácil, ¿no? Cuando en otros lados eso sería caótico. Voy a poner otro ejemplo de cómo hay representaciones distintas a partir de nuestro entorno. En un mundial, en el 94, hubo un partido de México y se rompió la red. Alguien le pegó por fuera la red y se rompió, se venció. Han visto las porterías, ¿no? Tienen aquí los postes, está arriba el travesaño, y luego las redes están atadas a otros postes que están más atrás para que estén como bien hacia atrás, ¿no? Que no cuelguen. Entonces rompió una de esas ataduras que van al otro mástil, al otro poste. Y se paró el partido, ¿no? Y entonces iban a traer otra portería, todo como así, como muchos procedimientos, ¿no? Y Sague, jugador mexicano, agarró, pues la amarró. Ya, no pasa nada, ¿no? Así pasa con nosotros, estamos tan acostumbrados a que las cosas sean un poquito menos ordenadas, que hay lógicas que cuando se rompen no dejan de tener sentido. Es lógico, pues sí, ¿no? Se rompió, se ponchó, pues lo pegas, ¿no? Hay lugares en los que eso es inconcebible y entonces hay que hacer todo un procedimiento grande para lograr un resultado que otra persona hubiera dicho, oye, es que eso se arreglaba muy fácil, ¿no? Le ponías una grapa y ya pasaba. Y no es que, mira, qué tonto, si el otro qué astuto, es que tu relación con el entorno es otra, ¿sí? Vamos a pensar, no sé quiénes de ustedes hayan leído o sepan de la obra de La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Es el sinsentido absoluto. Se levanta un día y es un escarabajo, ¿no? Gregorio Samsa. Pero no puede salir porque lo van a ver que es un escarabajo, van a ver que no es una persona. Él está consciente de que el entorno no cambió, pero sí él, ¿sí? Y quién sabe por qué diablos cambió. Entonces, primero, no, pues está enfermo, no pueden entrar, pero el chiste es que hay una ruptura de la lógica absoluta. Imagínense ustedes que se fueran hoy a dormir en la noche y mañana se despiertan, y uno pues, se despierta, pues viernes
13 de enero, mañana es 14 de enero, y pues yo normalmente me despierto a las 7, siendo sábado 8 de la mañana, ¿no? Y que se despertaran, y fuera miércoles 25 de octubre a las 4 de la tarde, ¿no? De 2025. No, pero ¿cómo? Eso no tiene sentido. Bueno, claro, no tiene sentido, pero es lo que trabaja Kafka en el sentido de la forma de la persona, la forma en cómo se reconoce y cómo los demás lo reconocen. Imagínate que eso no fuera posible, ¿no? Que todo fuera así, ¿no? Mañana me despierto y no sé ni dónde voy a estar, ni quién soy, ni los demás van a saber quién soy tampoco, por ende. Y ni siquiera vamos a tener un código común compartido para que podamos entender, ya no solo si me hacen así, ya sé que es hola, ¿no? Sino todo lo demás, ¿no? Las señas, esa es otra, ¿no? Yo en unas clases que tomo de idioma italiano, tengo una maestra, pero son por Zoom las clases, ¿no? Entonces luego a la maestra al principio le llamaba la atención que yo cuando afirmo le hago así. Para mí es muy obvio, ¿no? Es de sentido común, si yo te hago así, si yo te hago así. ¿Qué es esto? Y yo, eso es que sí, mira, no sabía, entonces yo veía que le hacías así, porque además ni siquiera luego lo hago como así, ¿no? Pero todo el mundo sabe, yo daba por sentado que esto es sí, pues no sabía, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar a suponer que el sentido común es solo conocimiento acumulado, estamos en un error, ¿no? Sobre todo porque no podríamos precisar dónde se acumula, ¿no? ¿Quién lo acumula? Y no tendríamos medios para saber que eso es conocimiento, ni para aprenderlo y por supuesto para enseñarlo, ¿no? Entonces, esto para decir que nuestra realidad vivida, ¿no? La asumimos como tal, gracias al sentido común, ¿sí? Pero, como decía, esto es sobre todo un, eh, un, un código, una serie de códigos compartidos que no son, otra vez, perdónenme que lo repita, que no son obvios, que no están necesariamente en algún lugar y que muchas veces damos por entendidos que existen y que funcionan como creemos que existen, sin que sea así en todos los casos, ¿no? Entonces, cada cultura pareciera, y ya vimos, con esto no quiere decir que cada cultura, la cultura mexicana es una sola cosa, no, no, tiene muchas manifestaciones, ¿sí? Entonces, bueno, cada cultura tiene sus asociaciones, sus acepciones, ¿no? De manera tal que la regla, o que alguna regla, ¿no? Rezar antes de comer. Sí, Daniel Benjamín. Sí, por ejemplo, en el caso que menciona de cuando se va la luz, a lo mejor en un país más desarrollado donde no tienen previsto esto, podría, no sé si es de noche, entrar en pánico, ¿no? Y aquí en México o Latinoamérica, por lo que lo he visto en los memes y cosas que salen en el Face, pues todos salimos y decimos, se fue la luz, y sal de la casa y ves si en la cuadra no tienen luz, y parece algo chistoso, pero no entramos en pánico, sino nada más lo corroboramos. Y a lo mejor en otro país eso es algo pues impensable, y por lo mismo la gente podría entrar en no sé, en un pánico o en otro, o con otra actitud. Eso es cuanto. Sí, exactamente, ¿no? Y eso es, tienes toda la razón, porque es justamente lo que hacemos. O sea, se nos va la luz y vas con el vecino, oye, a ti también se te fue, para ver si el problema es mío o el problema es de todos. Bueno, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, ahora ya funciona mejor. Debo de decir las cosas como son, porque ahora le puedes hablar a la Comisión Federal de Electricidad y la verdad es que funciona bien, más o menos, y pues si tienes suerte en un par de horas o hasta menos te arreglan, ¿eh? Antes no. O sea, yo me acuerdo que antes, cuando estaba más chiquito, vivía con mis abuelos, ¿no? Y se iba la luz y pues, a ver a qué hora llega. Y llega cuando llega, ¿no? O sea, si uno hubiera hablado y pones una queja en algún lado, te iban a decir eso. Pues, oye, más o menos cuando me llega la luz? Pues cuando llegue, señora, no sé. Pero cuando llegue,
ya sabrá usted que llegó, ¿no? Ahora ya funciona un poquito mejor, pero justamente ese es el ejemplo, ¿no? Y pues a nosotros, ahorita, fíjense, cómo ha cambiado. O sea, si ahorita uno hablara a la Comisión Federal de Electricidad y alguien te dice, llega cuando llegue, va a decir así, no, a ver, ¿dónde me quejo, no? Porque ya no es ese código, ¿no? Ahí sería así de, oye, qué ineficiente, ¿cómo es posible? Ahorita me voy a quejar en Twitter, porque eso es lo que haríamos. Bueno, es lo que yo haría, ¿no? Porque ya no aceptamos esa parte, ¿no? Bueno, entonces, decía, las reglas, ¿no? De si se va la luz, pues le pregunta al vecino si él también se le fue, está muy lejos de ser algo que en algún otro lado justamente se puedan tomar muy en serio, ¿no? Entonces, bueno, eso para hablar de esta parte, ¿no? Tenemos otra. Y lo que dice, el... Sí, sí, pero profesor, es que quiero comentar que lo que usted está diciendo, pues es algo que tiene que ver con las máximas de experiencia y de que de repente, Por pues hay supuesto. tentación de decir que como yo veo el mundo así, presupongo que todo el mundo ve el mundo así, juzgo de esa manera, o puedo atreverme no a juzgar desde mi punto ciudadano, sino a juzgar. Bueno, lo hacemos y eso está mal. Por eso caemos en la posverdad. Pero peor si lo hacemos en una actividad jurisdiccional. Generalizar a partir del conocimiento de un momento, porque pues ni siquiera podemos decir que en todo México algo es así. Entonces, creo que este es un tema muy importante para el curso de ética, en el sentido de tener claro que cuidado con juzgar a partir de mi conocimiento personal y perder la humildad o tener la soberbia de pensar que los años de experiencia son suficientes para tomar una decisión. Entonces está Aquí, muy interesante esto que dice. no, gracias. Aquí yo lo único que podría decir es eureka, ¿no? Justo esa es la cosa a la que quería llegar. Porque efectivamente, a ver, en el derecho podríamos, no digo que se haga, pero podríamos asumir, ¿no? Si yo no estoy diciendo que eso sea, pero puede suceder que haya una juzgadora o un juzgador que se encuentren, digamos, pues aquí, en la Ciudad de México, con sus características, que sea una persona que no conoce la experiencia de trasladarse en transporte público en un lugar en donde solo pasan pocos camiones y que a partir de eso configure esa persona sus expectativas de cumplimiento, de orden, ¿no? De civilización, vamos a decirlo así, muy entrecomillado, ¿no? Y que sea, sin conocer eso, que juzgue. Les voy a poner un ejemplo más sencillo. En la materia electoral existe una prueba que se llama la prueba pericial antropológica. ¿Por qué? Porque se da por sentado que el juez, cuando se pronuncia, o que la magistrado electoral, se pronuncia con relación a los sistemas normativos indígenas, no los conoce. Claro, a menos que sea un juez que sea indígena, ¿no? Y que conozca ese sistema normativo. Pero si no es así, entonces imagínense lo grave que sería imponerle o juzgar a partir de una serie de valores que considera que son compartidos universales únicos, a partir de una concepción de derecho que se supone que tiene estas mismas características de universalidad, de unicidad, ¿sí? A un sistema que lo entiende totalmente distinto. Entonces habría ahí no solo un rompimiento, sino una imposición de un orden que no es propio, ¿sí? Es lo que pasaba en la conquista cuando llegan los españoles. Digo, obviamente esto no estoy siendo preciso históricamente, ¿no? Me disculparán que está así como un comentario nada más para ver este rompimiento. Y llegan con las armas, ¿no? Y dicen en la encomienda, ¿no? ¿Reconoces a Dios como el único? Pues quién sabe qué me está diciendo, ¿no? ¿Cómo voy a saber? Entonces, claro, aquí hay un poquito más de cercanía con relación a los sistemas jurídicos internos,
pero eso no quiere decir, porque el juzgador no está entrenado en esos sistemas, ha entendido que el derecho funciona como una cosa y resulta que si yo sé eso que entiendo que es el derecho, se lo impongo a alguien que no lo reconoce de esa manera y que configura sus experiencias, ya no solo sus experiencias culturales, sus expectativas morales y normativas de una manera distinta, entonces, ¿cómo es que voy a resolver un conflicto de esa forma, no? Es un poco el relato que sucede en esta obra de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, ¿no? En el Congo belga, y después todos los problemas que hubo en África, fueron por fronteras artificiales que pusieron los europeos y dijeron, es que aquí está delimitado un territorio y resultaba que o fracturaban comunidades o hacían comunidades en tribus que estaban peleadas y que tenían que convivir en un espacio y entonces se volvía y se volvió y se ha vuelto y sigue siendo un problema, ¿no? ¿Por qué vienes a imponer un sistema que es distinto, ¿no? Entonces, obviamente, esto nos lleva primero a conocer que el sentido común efectivamente es una serie de códigos culturales que son compartidos, pero que están mediados por el tiempo y por el espacio, que no son iguales a todos y que entonces las experiencias de las y los demás son en función también a sus sistemas culturales, ¿sí? Lo que pasa es que también, por otro lado, nosotros hemos socializado en sistemas culturales que supuestamente son universales, este famoso occidentalismo, ¿no? Que luego es muy criticado en los estudios postcoloniales, ¿no? Que asume, ¿no?, que tenemos que guardar una serie de formas, que tenemos que hablar de una determinada manera, determinados idiomas, y comportarnos de una forma específica, y que todo lo que no sea eso es porque está en una etapa anterior del desarrollo, ¿no? Y entonces hay que desarrollar y desarrollar es occidentalizar, ¿no? Tiene sus partes buenas, desde luego, ¿no? Porque la democracia es una institución occidental y la democracia nos lleva a una mejor convivencia, no solo a elegir legítimamente a personas que gobiernan, sino a mejores formas de convivencia y entonces darle un peso específico a todas y todos y tener una mayor pluralidad que sería deseable, ¿no? Pero no todo el mundo lo entiende de la misma manera. Con eso no quiero decir que todo sea igualmente legítimo tampoco, ¿no? Porque entonces uno puede caer en el extremo, entonces legítimo que haya estos atroces asesinatos en Irán a la disidencia. No, bueno, pues es que su cultura y hay que entenderla. Tampoco no me lleva a esos extremos, pero sí saber que hay códigos culturales compartidos. Ahorita vamos a ver algo de Irán, por cierto, ¿no? Que tiene que ver, no con lo inmediato de ahorita, pero de cómo se ha configurado esa realidad, ¿sí? Pero entonces, pues, la realidad vivida la asumimos como tal, como algo dado, como algo innegable, lo presentamos como incuestionable, ¿no? Y muchas veces hasta, oye, ¿y esto por qué es así? Pues porque sí, ¿no? Es como, pues porque es lógico, sin que lo sea necesariamente, ¿no? Las prescripciones y las prohibiciones del sentido común no se pueden cuestionar porque el sinsentido entonces queda al descubierto. Ahora, no es que necesitemos cuestionarlas todo el tiempo, porque luego no nos da tiempo de cuestionarlas. Si las cuestionamos todo el tiempo sería invivible, ¿no? O sea, con eso no quiero decir que entonces tengamos que prescindir del sentido común, sino de dónde viene, ¿sí? Las reglas de cortesía, que es otro de los muchos ejemplos que da Clifford Geertz, ¿no? Son distintas en cada lugar. Hay lugares en donde es de buena educación, ¿no?, decir salud cuando estornudan. Y hay otros en los que no es que sea de buena educación, de mala, simplemente si lo dices no te van a hacer caso. Y entonces uno dirá, ay, qué grosero, ¿no? O sea, si le estoy diciendo, pues es que no está en su código. Y entonces no te entiende lo que estás diciendo, ¿no? Comer con cubiertos. Comer con cubiertos es una experiencia culinaria, ¿no? Y todo lo que se aleje de eso es como menos civilizado. Después ya se volvió más moderno, ay, pero si sabes utilizar los palillos, que también eres persona de mundo, ¿no? Pero en su momento era como los cubiertos, y entre más cubiertos, más sofisticado. ¿Y qué hace uno cuando no sabe? Pues volteas a ver a los otros, ¿no? Volteas a ver cómo le hacen, ¿sí? Para poder, pues más o menos ir entendiendo. Entonces, el chiste, pues, es que esa lógica simbólica, o sea,
el mundo de los significados nos da un saber qué hacer, ¿sí? Cuando decimos entonces que alguien tiene sentido común, no solo queremos sugerir el hecho de que utiliza sus ojos, sus oídos, sino que los mantiene, o así intenta mantenerlos abiertos, ¿no? Que los utiliza juiciosamente, inteligentemente, que es perceptivo, que es reflexivo, y que puede enfrentar los problemas cotidianos de manera eficaz, pero claro, los problemas cotidianos de un lugar no son los del otro, ¿no? Cuando decimos que carece alguien de sentido común, no quiere decir que no piense, sino que se tropieza con problemas cotidianos. Les voy a poner otro ejemplo aquí con un video. Digo, yo sé que estos videos pueden resultar así como de, ay, qué mensadas nos comparte, pero creo que pueden ayudar a ejemplificar lo que les comento, ¿no? Entonces, déjenme ahorita la misma dinámica. Para pipupa. Buen día. Buen día. Ay, te diré que dormí de maravilla. No fue mucho, pero fue profundo y bien. No me sorprende. La cura conocida para el insomnio es irrumpir y limpiar el departamento del vecino. ¿Sarcasmo? ¿Tú crees? Mira, mis métodos tal vez no han sido muy ortodoxos, pero creo que el resultado final será un avance enorme en su calidad de vida. ¿Sabes? Me convenciste. Tal vez hay que ir en la noche a limpiar su alfombra. ¿No crees que es exagerar? Sí. Por Dios santo, Sheldon, ¿tengo que ponerme un letrero de sarcasmo cada vez que abro la boca? ¿Tienes un letrero para eso? No, no tengo el letrero de sarcasmo. ¿No quieres cereal? Hoy me siento muy bien y voy a tomar uno bajo en fibra del estante. Hola, cereal con miel. Penny, ¿te hablas? ¡Unos malditos locos! ¿Cómo supo que fuimos nosotros? Tal vez dejé una sugerencia de esquema de organización del closet de su habitación. ¡Leonard! Esto será una telenovela. Adiós, cereal con miel. Será mejor tomar fibra. ¿Se metieron a mi departamento anoche mientras dormía? Solo fuimos a limpiar. Aunque solo fuimos a organizar porque no eres cerda ni algo así. Dame mis llaves. Estoy muy avergonzado. ¿Y acaso entienden lo enfermo que eso es? Sí, lo discutimos con voz grave anoche. En mi departamento mientras dormía. Y roncabas. Puede ser una infección de senos nasales, pero podría ser apnea nocturna. Tal vez quieras consultar un otorrino. Doctor de garganta. ¿Y qué doctor te saca mis chanclas del trasero? Dependiendo del tamaño, sería un proctólogo o un gastroenterólogo. Sarcasmo. Oh. Oye, no, Penny. Creo que lo que sientes es perfectamente válido. Y tal vez al rato, cuando te sientas algo menos, por falta de mejores palabras, violada, podríamos hablar un poco más con respeto. ¡Aléjate de mí! Sí, también se resuelve así. Penny, espera. Yo te lo aclaro porque habrá una discusión cuando te vayas. ¿Tu molestia solo es por nuestra presencia en tu departamento mientras dormías o es porque tú objetas la imposición del paradigma de una nueva organización? ¿Eso fue un sí o un no? Quiero que vayas allá para ofrecerle una disculpa. ¿Qué te pasa? ¿No era un sarcasmo? ¡No! Vaya, tú quieres ir a su departamento esta mañana. ¿Estás Lo mismo, ¿no? Pues es un ejemplo un poco básico, pero hay una falta de entendimiento. Aquí, además, pareciera que hay una persona que no tiene sentido común, ¿no?
que tropieza con problemas cotidianos. ¿A quién se le ocurre ir a limpiar la casa de otra persona en la noche, ¿no? Dejarle un esquema, obviamente a nadie, ¿no? Es totalmente absurdo. Pero el chiste es cómo eso marca, ¿no? Una diferencia entre cómo una persona entiende el mundo y cómo le entiende otra, ¿no? No con ello quiere decir que sea legítimo, en todo caso, porque justamente la controversia es esa, ¿no? Que haya una irrupción en la casa de otra persona para tratar de imponer un orden, ¿no? Desde luego que es legítima la molestia y todo el mundo lo entiende como, pues sí, es obvio, ¿no? Salvo para la persona para la que no es obvio, ¿no? Entonces, cuando utilizamos el sentido común por lo regular, no nos damos cuenta de esto, ¿no? Muchas veces es imposible, como ya les decía, ¿no? A pesar de que el sentido común se pueda deducir y más o menos, ¿no? Y se puede entender, ¿no? Y que lo vamos aprendiendo, ¿sí? Vamos aprendiendo, por ejemplo, y todos alguna vez quizás les haya pasado, vas a un concierto de música clásica y no sabes cuándo aplauden, ¿no? Y ves que de repente aplauden, pero ahorita hubo un silencio y no aplauden en cada silencio. Aplauden cuando, y a veces dices, bueno, yo voy a esperar para aplaudir cuando aplaude la primera o la segunda, sí, ¿no? O en la iglesia, ¿no? Yo nunca he entendido bien el código de cuándo se paran y cuándo se sientan, y entonces pues lo mismo, ¿no? Te paras, te sientas cuando ves que los demás lo hacen, ¿sí? Entonces, bueno, eso solo para hablar de esa dimensión de la cultura, de un sistema cultural que no tiene homogeneidad, ¿sí? ¿Qué pasa con la democracia? Ya para ir adentrándonos al tema de la ética, ¿no? La ética y la democracia, lo saben ustedes, o lo irán sabiendo a lo largo de este diplomado, tienen una relación indefectible, tienen una relación necesaria. No fueron los demócratas o las personas que reflexionaron sobre la democracia los primeros en reflexionar sobre la ética, pero sí va un poco de la mano, porque en la reflexión deontológica, en la reflexión del deber ser, va de la mano el ejercicio del gobierno, ¿sí? Los primeros filósofos, los antiguos griegos que se preguntaban sobre el deber ser del Estado, se preguntaban sobre el mejor gobierno posible. Era una forma de representarlo, ¿no? Y Platón entonces pensaba que la república, la tiranía que venía en segundo lugar, ¿no? Luego venía no es cierto, la monarquía. Luego venía la tiranía, luego venía la autocracia, luego la democracia, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Eran formas puras e impuras, pero era una clasificación en donde el ejercicio del gobierno dependía de las cualidades que tuviera el gobernante. Entonces, para tener el mejor gobierno posible, la respuesta de Platón era tener el gobierno de los mejores, no aristócratas, porque no pertenecían a una casta, a un grupo social, sino los mejores intelectualmente, los filósofos, ¿no? Y había otra serie de barbaridades en la República. Algún día haremos una conferencia al respecto, ¿no? Como expulsar a los poetas y a los artistas que por alguna razón no le gustaban a Platón. Bueno, decía que no tenía ninguna utilidad, ¿no? Pero habrá saber por qué, si tuvo alguna cuestión ahí biográfica con los poetas. Pero bueno, el chiste es que el ejercicio del gobierno era visto como un asunto deontológico. ¿Cómo lograr el mejor gobierno? Pues depende de quién ejerce el poder, ¿no? Si el poder lo ejercen los mejores, pues será el mejor. Y se va degenerando. Platón no era positivo, ¿no? Aristóteles dice, es que necesita haber un balance, un equilibrio, ¿no? Que él siempre hablaba del justo equilibrio. Y en el equilibrio aristotélico, pues habría que conjuntar, habría que tener un gobierno mixto, que después eso más o menos lo retoma Maquiavelo para pensar en la república, tomando como ejemplo la República Romana y los tribunos de la plebe, ¿no? Pero un equilibrio entre la clase aristócrata y el pueblo, ¿no? Entonces, si hubiera ese equilibrio, estuvieran representados esos intereses contrapuestos, entonces tendríamos un buen gobierno. Ya Maquiavelo después rompió esa lógica y él pensó en la ética de la responsabilidad, ¿no? No me voy a detener en eso solo para decir que la ética, ¿no? Fue previa a la discusión sobre la democracia como la forma idónea, porque los antiguos no pensaban que necesariamente la democracia fuera la forma idónea. Platón tenía una muy mala idea de la democracia, ¿no? Claro, no era la democracia contemporánea, era la democracia de los antiguos, ¿no?
que tendría sus virtudes y tendría sus defectos. Bueno, el chiste, pues, es que en la democracia como la entendemos ahora, tiene sus virtudes y tiene sus defectos igualmente, ¿no? Una de sus grandes virtudes, y está atravesada por la ética, ¿no? Es si pensáramos que la democracia es algo más que los procedimientos están bien. Hay una dimensión procedimental de la democracia sin la cual no podría existir. No podría existir democracia si no eligiéramos libremente o con cierta libertad. Digo, no es tan libre porque yo no puedo votar. Bueno, en principio podría votar por mi vecino, no votaría por él, pero podría votar por mi vecino y pues ya, ¿no? Te voto limitado como estoy, o sea, limitado en opciones, ¿no? Y luego pues eso es un dilema porque pues si las opciones no son muy buenas, pues me van a hacer elegir entre comer hamburguesas en una que en otra, ¿no? Pero al final son hamburguesas y no me gustan las hamburguesas. Pero bueno, el chiste es que garantizan eso. De alguna manera, garantizarían de manera ideal también que haya una cierta correlación, es decir, que no haya una acumulación de poder de uno o de una o de unas en detrimento de otros, ¿no? No solo me refiero a los poderes formales del Estado, sino a todos los poderes, ¿no? Solo vio mejor que nadie Maquiavelo, otra vez, ¿no? El discurso de la década de Tito Livio, discurso sobre la primera década de Tito Livio. Y era cuando, pues hay que frenar a las oligarquías y esto, ¿no? Pero la democracia supone un orden político, ¿no? Una forma en cómo nos vinculamos con el Estado, con ello quiere decir gobierno y todos los otros poderes, ¿sí? Y cómo nos vinculamos unos con otros, unas con otras. A quienes admitimos como sujetas y sujetos, a quienes les damos la legitimidad de ser ciudadanas y ciudadanos y por lo tanto puedan participar en la elaboración de la cosa pública y a quienes no. Pero ustedes saben bien que el trayecto, la trayectoria de la democracia en México y en el mundo no ha sido lineal, ¿no? Que ha habido momentos, que ha habido rupturas, ¿no? Y que durante un buen periodo, un largo periodo, pues no había tal cosa como democracia, o sea, democracia procedimental. No había tal cosa como la legitimidad que tienen hoy otros grupos, ¿no? Que han emergido con fuerza para hacerse ver, que se pueden significar, que pueden reivindicar para sí derechos, ¿sí? Que pueden reivindicar para sí la misma, bueno, no la misma, una representación, una cierta representación política, ¿no? ¿Sí? Vamos a otro video. Esta es una reseña de una película que sí les recomiendo que vean, y además está en la plataforma de YouTube completa. Creo que el idioma original es en francés, pero está traducida y creo, hay una traducción en española que, hablando de sistemas culturales, luego las traducciones españolas, para mí y para mucha gente con la que he compartido esta inquietud, no son las más afortunadas, por decirlo de una manera muy, muy diplomática, ¿no? Pero habrá quien sí le guste, desde luego. Entonces, les voy a poner aquí. Esta es, decía, la película, aquí lo que vamos a ver es la reseña y la síntesis de la película Persépolis, pero que tiene que ver con Irán, que tiene que ver con cambio político, porque me voy a referir a cambio político y cómo eso impacta estructuras jurídicas, estructuras de significado y por lo tanto sentidos comunes, ¿no? Que nos llevarán a plantear problemas, que nos llevarán a entender el derecho como algo, ¿sí? Y entonces volvemos a la reflexión sobre, bueno, y la ética, ¿cómo la insertamos ahí? Porque ha sido una discusión, ¿no? Que ha estado presente tanto en el ejercicio de gobierno, de una forma deontológica, como en las relaciones sociales. Entonces vamos a empatar esas tres cosas, ¿no? El ejercicio de gobierno y la democracia, con la ética, que estaría aquí en medio, y nuestras relaciones sociales, que están mediadas por el sentido común, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en un orden político que era de una manera y entonces configuraba un cierto orden común, un sentido común, ¿no? Una serie de expectativas de qué puedo hacer y qué no puedo hacer porque el régimen me lo permite o no me lo permite, ¿no? Es lo que pasa en los regímenes democráticos, nos sucede mucho, ¿no? Que cualquier prohibición es como de, uy, no lo voy a admitir, ¿no? Y digo que bueno, no me estoy quejando. De hecho, es una característica, o sea, la imposición a la fuerza de reglas
la imposición a la fuerza de ideas, de paradigmas, así como con el ejemplo de esta serie, ¿no? Es como si llegan a tu casa y se meten y te dicen a partir de hoy las cosas van a ser así. No, no, pero no puede ser, ¿no? Pero ¿qué pasa con las rupturas políticas? Porque no solo es algo histórico que haya habido, sigue habiendo, ¿no? Y entonces, si se alteran las normas de convivencia democrática, y ya veremos su componente ético, solo lo mencioné desde el ejercicio de gobierno, pero ya veremos cómo eso se traspasa a las relaciones entre las personas, y que inclusive es una dimensión mucho más desarrollada. Ya haremos esa crítica, ¿no? En las democracias que la parte procedimental, sin que con ello quiere decir que los procedimientos no importen, pero eso lo iremos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando cambian esos órdenes? Cuando son abruptos y cuando entonces la manera en como yo entendía las relaciones pasan a ser otras. ¿Qué hago? Y ese es uno de los planteamientos de esta película que es bellísima, que es Persepolis. A un nuevo video de Culticine. Persepolis comienza mostrándonos a esta mujer, que se llama Marjan, a punto de tomarse un avión a Teherán, la capital de Irán. Tras quedarse con la mirada perdida, la película nos lleva al flashback en blanco y negro. Este flashback comienza en la capital iraní en el año 1978. Aquí vemos a Marjan de niña y nos introducen también a los padres, que viven con Marjan, y a la abuela, un personaje muy importante y quizá la mayor guía de Marjan. Nos muestran el contexto histórico que se vivía en Irán, un régimen de abuso de poder gobernado por el Shah, que es un título que reciben los monarcas iraníes. Marjan comienza a recibir las ideas en contra del Shah por parte de los padres. Un día llega este amigo del padre que cuenta cómo lo torturaron cuando fue capturado. Marjan de a poco va a establecer su ideología política, pero sin fanatismo. Luego nos muestra cómo tras la partida del Shah, los enemigos de antes son ahora héroes por luchar contra las injusticias del gobierno anterior. Acá aparece el tío Anush, que le cuenta su historia. Él era comunista y luchó desde joven contra el gobierno del Shah. Posteriormente, surge la llamada Revolución Islámica. Nous nettoierons le pays des éléments anti-révolutionnaires. Entre eux et nous, il n'y a qu'une loi, celle du sang. Siendo una teocracia totalitaria donde persiguen y matan a todos los que se manifiestan en contra. Capturan a Tío Anush y lo terminan matando. Además, a las mujeres las obligan a tener que utilizar velo. Por otra parte, en los supermercados hay una gran escasez de comida. Irán se vuelve totalmente inviable para vivir. Y peor aún, siendo mujer. Remets bien ton foulard, ma sœur. Je te parle. Monsieur, on ne dit pas je te parle, on dit je vous parle. Un peu de respect, s'il vous plaît. Moi, te respecter? Les femmes comme toi, je les baisse contre les murs et je les jette aux ordures. En la escuela les imponen las ideologías de turno y Marjan, que conoce la situación, le hace frente a la profesora, que llama a los padres de Marjan advirtiéndolos. La madre le dice que es mejor no hablar. Tu sais ce qu'ils font aux jeunes filles quand ils les arrêtent? Tu sais ce qui est arrivé à Niloufar? Tu sais ce qu'ils lui ont fait? Tu sais que selon la loi, on n'a pas le droit de tuer une vierge. Alors on la marie avec un gardien de la Révolution. Et il a dépucelle avant de l'exécuter. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends? Tras esto, los padres deciden mandarla a Viena para que pueda estudiar allí, lejos del horrible presente iraní. Allí nos muestran el contraste, como por ejemplo en los supermercados. Marjan estaba con unas monjas, pero se cansó de ellas y las mandó a la mierda, así que fue pasando de casa en casa por varios meses. A pesar de intentar adaptarse, se seguía sintiendo totalmente ajena a la cultura occidental. Nos cuentan sobre su primer amor, que resultó ser homosexual. Posteriormente nos muestran su próximo amor, Marcus, con el que marchaba todo bien hasta que él la engañó. Y tras esto no tenía dónde vivir y tuvo que pasar algunas noches en las calles. Tras llamar a sus padres, vuelve a Irán, donde se reencuentra con ellos. El papá le explica que la situación del país sigue siendo una basura. Luego va a visitar a la abuela, quien como dijimos es una de sus grandes guías. En Irán se enamora de un chabón,
con el que no puede ni tomarse de la mano en lugares públicos, así que se terminan casando, pero después se da cuenta que es un salame y lo termina dejando. Como mencioné anteriormente, la situación del país sigue siendo una mierda, incluso peor que con el ya. En una fiesta en la que interceden las Fuerzas Armadas, terminan matando a uno de los amigos de Marjan. Tras este nuevo incidente, Marjan decide dejar Irán para siempre, para vivir en París. Lo que le dice la madre al despedirse me hizo acordar a lo que le dice Alfredo a Totó en Cinema Paradiso cuando éste se va del pueblo. Cette fois, tu pars pour toujours. Tu es une femme libre. L'Iran d'aujourd'hui n'est pas pour toi. Je t'interdis de revenir. Oui, maman. Tras despedirse de todos, nos muestra a Marjan en un taxi ya en Francia, en donde el taxista le pregunta de dónde viene y ella responde de Irán. Y así concluye esta fantástica película autobiográfica dirigida por la iraní Marjan Satrapi y el francés Vincent Paronnaud. Sí, véanla, la verdad es que vale mucho la pena y que tiene que ver justamente con esto, porque para ella primero no es fácil asimilar todo lo que significaba Occidente, ¿no? No solo eran las normas, no solo era cómo veían a una persona iraní, ¿no? Sino cómo ella se percibía también a sí misma, ¿no? Que por cierto, hablando de esto, pues en Irán ahorita se vive una situación bastante complicada, ¿no? Por justamente mujeres que tratan de emerger como sujetos, sujetas, ¿no? Y que el régimen no lo admite y entonces las han matado desgraciadamente, ¿no? Entonces con eso no podemos decir, bueno, pues eso es sentido común, que para nada sería esa una defensa. Pero, por ejemplo, ahí vemos la diferencia entre una democracia y algo que no lo es y que entonces ahí sí podríamos establecer así de, la ética tendría algo que decir al respecto, ¿no? Porque la advertencia que le da la mamá, que es bastante cruenta, ¿no? Que le da la mamá cuando dice, ¿sabes qué le pasa a las personas que, ¿no? Y que por lo tanto la mandan fuera, ¿no? Es el sentido, es como decir, es que las cosas así son. No le gustan, desde luego, no está de acuerdo. Y no obstante dice, es que es mejor no protestar, porque si protestas, entonces te va a suceder esta cosa, ¿no? Entonces, bueno, uno de los aspectos que son muy interesantes del sentido común, por lo tanto, es que es muy irregular, no obstante, ¿no? No obstante que haya estas pautas culturales, ¿no? No todas tenemos el mismo sentido común, ¿no? Sabemos que el cambio de cultura implica un cambio en las estructuras del pensamiento cotidiano, pero al interior de una misma cultura, el sentido común, como ya había dicho desde un principio, presenta variaciones interesantes para cualquiera que pretenda estudiarlo, ¿no? El tráfico o los tiempos. Hoy me invitaron, digo, perdonen que abuse como de la anécdota, ¿no? Pero creo que puede servir a una conferencia en el Tribunal de Sinaloa, ¿no? Y entonces lo primero que me dicen, muy amablemente, era pues, los traslados, ¿no? El bueno. Y yo, pensando como chilango, que siempre tiene prisas, es, pues mira, lo que más me convendría sería volar a las 7 de la mañana para estar allí, dar la conferencia y regresarme, ¿no? O sea, una descortesía absoluta, decir, bueno, llegamos, porque en ciudades más pequeñas, donde el tiempo transcurre de otra manera, es como de, no, pues vienes y comes, y uno es así de, no, porque al rato tengo que hacer esto, y luego tengo que hacer esto, y los sábados hago esto otro, entonces, rápido, ¿no? O los embotellamientos, ¿no? Los automovilistas nos topamos con embotellamientos, y sucede también que hay quienes tratan de evadirlo utilizando vías alternas, ¿no? Pero a veces, esos que tratan de sortear el embotellamiento, se encuentran con otros que hacen lo mismo y entonces lo que generan es peor tráfico, ¿no? Esto nos permite reconocer que entonces se produce o si se produce más tráfico derivado de esta decisión colectiva casual, es gracias a una cierta homogeneidad cultural, ¿no? En donde se razona de una manera, vamos a decir así, mundana, ¿no? Un razonado mundana, bien socializado, ¿no? Asume un mundo que no está presente objetivamente, pero un mundo hacia donde tiene un acceso, la experiencia la ha dicho, continuo, ¿no? Y que otros experimentan de manera más o menos idéntica.
¿sí? Y entonces todo el mundo empieza a violentar las reglas de tránsito, se empiezan a meter por donde no es, ¿no? Claro, no todo el mundo, pero sucede, ¿no? Entonces hay una heterogeneidad de este razonamiento mundano, de aquellos de que a pesar de que hay o que saben que hay vías alternas, piensan no hacerlo, ¿no? Dicen, no, porque para ahí se ve todo el mundo y entonces todo el mundo va a hacer lo mismo, ¿no? Y voy a generar más tráfico, ¿sí? Entonces, bueno, o cuando dices, es que también te puedes ir por este lugar y es probable que encuentres más tráfico. No, porque yo me siento seguro por esto, ya independientemente de que rompas o no rompas las reglas de tránsito, ¿no? No, yo prefiero irme por aquí, ¿no? Otro ejemplo, no mío, sino general, ¿no? La gente sabe, de alguna forma, ¿no? Es una pauta cultural establecida que en los cumpleaños uno regala cosas o en Navidad regala cosas. No todos regalan lo mismo, ¿no? Entonces, el sentido común es una forma especial de razonamiento, pero no es ese razonamiento científico, ¿no? Es una característica no racional que es común, que es innegable, pero que no compartimos todas y todos de la misma manera. Entonces, no todos los razonamientos, por lo tanto, son racionales. Hay razonamientos irracionales, ¿no? Y el sentido común puede ser de ambos tipos, ¿no? Hay una forma de sentido común de hacer aquello que cualquiera en una situación análoga haría. Y hay otra de hacer aquello que no cualquiera en mi situación haría, porque seguramente otra haría lo mismo, ¿no? A pesar, pues, de que la gente sabe, ¿no? De que te pueden engañar con un billete premiado que te vendan de la lotería, ¿no? Y que haya quien, o bueno, no, para no poner ese ejemplo, ¿no? Sabes que te pueden engañar cuando te ofrecen las perlas de la Virgen en el celular. Y sin embargo hay gente que continúa cayendo, ¿no? ¿No? Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues simplemente porque hay una contraposición de homogeneidad contra heterogeneidad de ese razonamiento colectivo que permite la existencia de diferencias abismales, ¿no? No hay buen y mal sentido común, es a lo que voy. Simplemente hay sentido común. Y la discusión sobre el sentido común no tiene que ser antropológica o no tiene que ser fenomenológica, sociológica, ¿no? Es un error, pues, suponer, además, que el sentido común se opone al pensamiento científico, porque hay sentido común en la ciencia, hay sentido común en el derecho. Así como dijimos todas estas dimensiones culturales, si lo aterrizamos a un campo que supuestamente es más racional, resulta que también hay sentido común. El sentido común de la ciencia es equivalente y el sentido común del derecho, ojo, yo no digo que el derecho sea una ciencia, ¿eh? Podrá haber quien diga, no seré yo, que haya métodos científicos para estudiar al derecho. Yo no lo digo, pero el derecho no es una ciencia. Perdónenme para quienes piensen que sí es así, desde luego que eso lo podríamos después discutir en un diplomado que hay de epistemología, y yo doy una materia que tiene que ver con eso, y yo siempre digo que no es ciencia, ¿no? Y hasta ahora no me han querido decir que no sé si porque les da pena o porque no me hacen caso, porque dicen, bueno, voy a tener que aguantar 4 horas a un mono que dice que no. Pero bueno, no importa. Profesor, sí. Yo puedo interrumpir para hacerle una pregunta. Esto que está diciendo de la situación, de que va cambiando un sentido o pensamiento en una sociedad, con el ejemplo de la película, también me hace pensar y le pregunto si me puede referir a alguna lectura o si alguien ha escrito sobre el punto de cómo vamos a diferenciar aquello que realmente es sentido común y aquello que nos quieren homogeneizar una ideología, porque pues yo pienso que también la diferencia es importante, que no todos pensemos lo mismo, que tengamos diferencia de pensamiento, mientras seamos razonables y demos nuestros puntos de vista, y lo llevo al derecho, porque pues ya sabe, hay una discusión para simplificar, pues entre que los que siguen siendo muy kelsenianos y los nuevos neoconstitucionalistas, y entonces yo tengo la razón, la tienes tú, la tenemos, y buscamos eso de universalizar. Ya sé que usted ya mencionó lo de la situación de que finalmente hay un colonialismo cultural,
y pues ahí se tiende a homogeneizar. Pero me gustaría saber si alguien ha escrito modernamente sobre estos peligros de confundir lo que es generalizar o sentido común o lo que compartimos como ideas que podríamos aceptar todos con la idea de querer imponer que todos pensemos lo mismo y la importancia del pensamiento diferente. Sí, muchas gracias. Hay muchas obras, tanto de literatura, lo que se conoce como literatura, ¿no? Creativa, como académicas. Yo creo, y ahorita voy a poner un ejemplo de derecho a partir de esto de que hay un sentido común de derecho. Yo creo que la teoría feminista, por ejemplo, la teoría feminista del derecho, abona mucho a la idea de cómo romper con un sentido común compartido que homogeneizaba prácticas y que daba por sentado que la ley tendría que ser una cosa, ¿no? Si nos ponemos un poquito más filosóficos, pues me parece que en Foucault hay una idea, bastante pesimista en realidad en esta idea del disciplinamiento, pero que justamente se diría como esta homogeneización de las personas, de las relaciones sociales, y él empieza analizando hasta la escuela, ¿no? En la escuela lo primero que hace es te pone un uniforme, ¿no? Para restarte esa personalidad creativa que puede tener las personas, y esto ya lo podemos ver en otras obras literarias, ¿no? En 1984 o en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es lo mismo, ¿no? A los que son diferentes, a los que empiezan a cuestionar el orden, lo que sea que eso signifique, pues no solo los separan, sino que los tildan como de malos, ¿no? Entonces, bueno, esas obras creo que lo muestran bien, y hay muchas otras que muestran como el nacimiento, por decirlo de alguna manera, de un nuevo sentido común en donde ya el orden de las cosas ya no es el que se pensaba. Por eso me parece que ahí la teoría feminista tendría mucho que decir, ¿no? Pero de los peligros de la homogeneización, pues bien trabajado en de Un Mundo Feliz, y bien trabajado por Foucault, aunque él sí tiende a ser demasiado pesimista, ¿no? Entonces, para él, todos son mecanismos de disciplinamiento que uno asume, ¿no? Entonces, la disciplina es eso, es asumir la norma sin tener que siquiera que haya una reprimenda, ¿no? Sino simplemente asumo que hay vigilancia, asumo que hay castigo, y ya ni siquiera es necesario que nadie me lo diga, sino que yo solito actúo, y por lo tanto pierdo agencia, ¿no? Es decir, pierdo la capacidad de decir que no, ¿sí? Entonces, esas serían, quizás Fahrenheit 400, ¿qué es? 451, que también trata un poquito de los libros prohibidos y los queman, ¿no? Bueno, la biografía de Juana de Arco no es sino eso, ¿no? Está el acto de rebeldía, todo lo que pasó con las brujas de Salem, pues que fueron acusadas así, pero era lo mismo, era porque rompían un orden, en realidad no es porque sus prácticas fueran por sí mismas condenables, sino que se salían de esta norma, y el salirse era lo que las hizo que fueran juzgadas de esta manera brutal, ¿no? Hay una película que habla sobre eso, que se llama El Aquelarre, estuvo un tiempo en Netflix, no sé si todavía está, pero vale mucho la pena también, ¿no? Entonces, bueno, esas son las que yo le recomendaría. A ver, esto de sentido común del derecho, ¿no? Más allá de si es ciencia o no, no importa, vamos a pensar que sí fuera, ¿no? Y que por lo tanto habría una forma científica de crearlo, que es la legislación. Vamos a pensar, un delito que ya no es, pero que fue, y que cuando existió por primera vez, no sé cuándo haya existido por primera vez en el Código Penal, no me voy a aventurar, pero vamos a posicionarnos nosotros hace 30 años. Hace 30 años, ¿cuál era la composición, si no única, sí mayoritaria en un 95%, estoy seguro, de los congresos? Hombres. Ya, independientemente de si había democracia o no, pero claro que tiene que ver, y de ahí voy a jalar el hilito, digámoslo, ¿no? Eran hombres. Eran hombres que legislaban en torno a 1000 cosas, entre ellas a la interrupción del embarazo. ¿De quién? De mujeres. ¿Cuándo ellos tuvieron la experiencia biológica y social de que era estar embarazada? Pues nunca.
¿Y por qué se pronunciaban sobre algo que no tenían la menor idea de cómo acontecía? Y no solo se pronunciaban, lo castigaban con cárcel. ¿Cómo? Y eso era sentido como, o sea, eso, no sé si alguien alguna vez se lo preguntó, y seguramente sí, porque no es como que yo traigo aquí una idea súper original de algo que pasó hace tantísimos años, ¿no? No he investigado lo suficiente como para afirmar que nadie antes se lo había preguntado, porque seguramente las feministas ya lo habían dicho y dijeron, me dirían a mí así de, no estás descubriendo el hilo negro, ¿no? Pero bueno, el chiste es ese. Ese sentido común llevaba a pensar que ese era el orden natural de las cosas. ¿Qué sucede con la democratización en México? Que nos rompe paradigmas, no solo de sentido común, sino de el deber hacer. Dejen ustedes la descriminalización, que yo desde luego estoy de acuerdo con ella, sino la composición de los congresos, la toma de decisiones y la pluralidad y la representación. Es un nuevo modelo ético, si lo ven, ¿no? La idea de la ética es la misma, la idea, ¿no? Como fundamento. Y que uno puede agarrarse al quien quiera, y puede ser un filósofo o una filósofa, y que dan una respuesta, ¿no? De que si es un acto racional, racional en el sentido puro, no racional utilitario, ¿no? Sino en el sentido de procurar el bien común, ¿no? Y puede haber ahí respuestas teológicas, o puede haber respuestas racionalistas del tipo kantiano, ¿no? Y podemos hacer toda esa disquisición que seguramente ya hicieron y que van a seguir haciendo con relación a esto, ¿no? Podemos agarrar a Adela Cortina, que escribió un libro bien interesante sobre ética, ¿no? Y que ella ha dado conferencias fabulosas sobre esto, ¿no? Pero el chiste es que en los tiempos democráticos adquieren agencia, vamos a decirlo así, adquieren importancia, adquieren peso sujetos que antes no lo tenían, y eso es lo interesante, así como en la película, ¿no? Esa ruptura de orden, eso que se entendía que así eran las cosas y que así deben de ser, y que ese tendría que ser el papel de la mujer, y que ahorita en Irán se está cuestionando y dicen no, y aceptan incluso el castigo como algo injusto, como pasó con Juana de Arco y como pasó con tantas personas, para decir, tenemos que surgir como sujetas y que se nos reconozca la legitimidad para hacerlo. Entonces, insisto, el fundamento ético puede ser el mismo, pero las consecuencias no. Es ahí donde hay un cambio de un paradigma cultural, ¿sí? Es ahí donde está la emergencia y donde entonces digo, está de la mano la parte democrática, sin la cual no podría funcionar, porque una de las bases de la democracia más allá de los procedimientos, insisto, que los procedimientos importen, es que hay pluralidad, y que la pluralidad no es la idea liberal clásica, ¿no? De estos otros, otra vez, ¿no? Hombres blancos, Locke y Rousseau, y, ¿no? Y que pensaba, y John Stuart Mill, ¿no? Que pensaban en, bueno, todas las ideas son válidas, ¿no? Cosa que tampoco es tan cierto, pero bueno. Entonces, eso nos va dando esas pautas, ¿no? Que transforman nuestro quehacer, que transforman nuestro discurso, insisto, aun si el fundamento ético que lo atraviesa es el mismo. Es decir, aunque el origen, aunque la fuente, aunque la definición sea la misma, no son las mismas sus consecuencias. Y entonces vemos que hay, ¿no? Esta emergencia de otros sujetos. Pero voy a ir más allá para incomodar un poco en el mejor de los sentidos, y les voy a mostrar una foto. Y ahorita voy a elaborar. Les voy a mostrar una imagen. Esta imagen estuvo les recomiendo el reportaje, yo nada más les voy a compartir la imagen. Voy a compartir aquí la pestaña. Para que veamos cómo estos pueden ser, y es discutible lo que voy a decir, ¿eh? No estoy dando aquí un universal y un juicio, y hay que nada más voy a mostrarles esta imagen y ahorita elaboro con relación a esto. De un matadero. De estos, todos hemos visto estos camioncitos, ¿no? En donde vienen transportados los cochinitos, que a mí me causan daño. Yo ya no puedo comer cerditos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. No estoy poniéndome como un ejemplo de virtud ni nada, solo estoy presentando esta imagen, que a mí me parece que dice mucho. En un momento, ¿no? En un momento que es posible discutirlo. Así como hace 30 años no era posible discutir si el aborto se despenalizaba o no, ¿no? No estoy justificando que hace 30 años encarcelaran a las personas, ¿eh?
como no justifico lo que pasa en Irán ni en otros lugares, ni que se les obligue a usar la burka, no, ni que en ¿dónde fue el Mundial? Qatar se persiga la homosexualidad. No estoy de acuerdo con ninguna de esas cosas, solo digo, eso es un saber, porque no es un saber, ancestral compartido que nos dice que las cosas así son y que muchas veces lleva a las personas a actuar en consecuencia, ¿no? De pues no estoy haciendo nada malo, estoy, ni siquiera lo piensas, no estás, aunque lo hagas, aunque las prácticas legitimen y reproduzcan un orden, tú no estás diciendo, estoy legitimando y reproduciendo un orden, ¿no? Al hablar español, o castellano, como quieran decirle, estamos reproduciendo una forma de habla, ¿sí? Estamos desplazando. Son hechos, pues, que tampoco, si nos ponemos así demasiado estrictos, pues no vamos a vivir, ¿no? Pero a lo que voy es que hay discusiones que empiezan a darse y momentos en los que se puede hablar de la emergencia de otros sujetos. Y entonces aquí, cuando se pone bien interesante, es cuando tocamos estructuras de significado. Insisto, con esto no estoy haciendo una arenga de, tengan que ser veganos, ni yo soy, no, ni nada, sino simplemente es, podemos hacer extensivo esta, ¿cómo podemos decirlo? Esta aceptación de la legitimidad del otro a los animales, ¿no? Es más difícil, desde luego, que plantearlo y decir, sí, todos seamos veganos y entonces el mundo va a cambiar, porque tenemos una relación no solo de años, sino de muchas índoles con esto, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que simple y sencillamente, ¿no? Hay momentos en los que esto se puede discutir, momentos en los que hubiera sido imposible siquiera plantearlo, ¿no? Les voy a pasar el reportaje, nada más por si alguien lo quiere leer, la verdad está muy bueno, ¿no? Y otra vez, no estoy aquí evangelizando a nadie, ¿no? De nada, solo para ver si esto, porque existe un libro, ahorita se los voy a compartir también, no el libro, sino, o sea, digo, porque no lo tengo en físico, ¿no? Pero es un libro que habla y que es transversal a estos temas, ¿no? El sentido común, en donde hemos aprendido que los animales o son nuestros compañeritos, y eso sí, a mi perrito que ni me lo toquen, ¿no? Pero como cochinito, ¿no? Como pollo, ¿no? No quiero hacer sentir mal a nadie, yo como pollo, desgraciadamente, ¿no? Y pues me da mucha pena, luego leo estos reportajes y digo y juro solemnemente no volver a comer pollo y la verdad es que no lo cumplo. Bueno, entonces estamos como en esas, siempre en esas, por decirlo de alguna manera, en esas fricciones, pero esto ya ha sido tema de reflexión, no lo estoy trayendo yo aquí para ganarme otros 10 minutos y acabar la clase, ¿no? Sino porque ha sido reflexión. Entonces les voy a compartir aquí la bibliografía, les digo, desafortunadamente el libro yo no lo he comprado, pero aquí y digo, ella ha trabajado mucho este tema, por cierto, ¿no? Es una filósofa de la UNAM que a mí me parece que ha hecho los trabajos más interesantes en torno a la bioética, ¿no? Entonces, pero no, este es un boletín del libro, no, déjenme, este es de bioética, discúlpenme, por favor, ahorita se los... Ay, ya me equivoqué acá está. Entonces, acá, veo, aquí les dejo el enlace nada más, ¿no? Al Google Books. Y entonces aquí van a ver cómo ella hace extensivo esta parte a los animales, ¿no? Es este libro, ¿no? Introducción a la bioética. Y luego tiene otro que ella coordinó, en donde reflexionan en torno a propiamente ya al consumo animal, ¿no? Otra vez, no es una condena, yo también como carne, ¿no? Y todo, o sea, nada más es como tratar de reflexionar si estas cosas las podríamos llevar a otro nivel o no. Esa sería como una pregunta que yo dejaría ahí planteada, ¿no? Si esto es posible, no es posible, sí, no, ¿por qué? Y entonces, a partir de qué estándar diríamos si es posible o no es posible, ¿no?
Bueno, finalizo pues diciendo esto último que había dejado un poquito así como volando, de la democracia, ya no nada más desde el Estado, ya no nada más vista desde el Estado como una forma de gobierno que permite, entre otras cosas, que tengamos libertad de expresión para decir no estoy de acuerdo con una norma y me manifieste, o diga en Twitter alguna cosa, o pueda usar o no, si quiero, una burka, ¿no? Que eso, por cierto, en Francia fue tema, ¿no? En Francia la burka era vista como este símbolo de opresión, y había unas personas que decían, pero es que para mí no es un símbolo de opresión porque estoy en Francia, no estoy en mi país a lo mejor, pero aquí no, porque aquí lo puedo portar, entonces tú vas a coartar mi libertad de podérmela poner y identificarme como de mi etnia, diciéndome, imponiéndome un paradigma, aprovechando la pregunta que hacía la compañera también, ¿no? Y ahí hubo una discusión, ¿no? Hay un libro también que no publicó el tribunal, pero es pues es un sacerdote, ¿no? Que ha trabajado cercano al tribunal, que hablaba sobre sentencias de la Corte Europea, el Tribunal Europeo, con relación a los símbolos religiosos, ¿no? Nada más que ahorita olvidé del título del libro, pero es también interesante porque hay estas dificultades a veces para procesar códigos que no necesariamente son comunes, pero que tampoco son antitéticos por fuerza, ¿no? Pero bueno, entonces decía, si la democracia no son únicamente procedimientos y son formas de entender a las otras personas, entonces la democracia tiene por sí misma una dimensión ética, ¿no? Ya verán, hay un módulo aquí que se llama ética y democracia, pero bueno, el chiste pues es que nos permitiría, si fuera así, llevar a cabo, ¿no?, una reflexión más amplia, no solo sobre el contenido de la norma, que prohíbe, que faculta, que promueve, ¿no?, sino, y sobre todo, su materialización, digamos, ¿no?, sobre las relaciones sociales que establece, que reproduce, que legitima, ¿sí? Y entonces ya no nada más estaríamos pensando en el sentido común del gobierno hacia con los ciudadanos, sino el sentido común de unas y de otros en un quehacer, en un mundo compartido, ¿no? Bueno, una reflexión ética, cualquiera que sea la definición que ustedes tengan, si es que tienen alguna, si no tienen ninguna, pues yo la que más me gusta, y quizás ya lo conozcan, es el imperativo categórico, ¿no?, kantiano. No obstante, creo que las autoras contemporáneas que mejor lo han trabajado es Adela Cortina y Paulina Rivero Weber, que era el segundo libro sobre bioética que les comentaba. Pero la reflexión kantiana es bien interesante porque además tiene vínculos con Sócrates, ¿no? Y con este idealismo propio de los griegos antiguos, ¿no? Sobre todo los socráticos, ¿no? Bueno, entonces decía, independientemente de cuál sea nuestra definición, esto nos permitirá tener como punto de partida el entendimiento, uno, de que nuestra posición social, económica, política, importa en la manera en cómo configuramos nuestro sentido común. Que el sentido común, si bien tiene una serie de pautas que son más o menos similares, está mediado por un montón de experiencias, ¿no? Y que esa mediación de experiencias no nos debería llevar a concluir que hay tal cosa como una superioridad, ¿no? Esto que comentaba también la compañera, decir, pues es que eso se vuelve muy fácil, ¿no? Como entonces desdeñar una serie de prácticas, una serie de ideas, porque, claro, los que no saben hacen ese tipo de cosas, cuando, insisto, hay una serie de patrones que van configurando nuestras expectativas, nuestras ideas, nuestros porqués y nuestras respuestas ante situaciones que rompen o no una cierta lógica, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Sí, a ver, Amanda. A ver, al final la conclusión entonces, el sentido común que de alguna manera va a ser lo que nos va a vincular en un ejercicio, bueno, en una práctica ética, pues, ¿no?, en nuestra vida diaria, ¿no? Principalmente
este enfoque social pasa por diferentes tamices de la experiencia, claro, ¿no? De la experiencia propia, pero en un contexto social y temporal, ¿no? Eso es, o sea, entonces, porque yo al principio en algunos ejemplos dije, igual y puede ser una suerte de intuición, ¿no? A cierto nivel, por tratar de emparejarlo con algo, no sé, ¿no? Quizá más acorde a mi entender, ¿no? Pero en el fondo podría ser como una suerte de intuición, no sé si más refinada, pero lo que sí es más amoldada, ¿no? Como un contexto muy particular, porque seguramente, bien decía, ¿no? Quizá el sentido común de un empresario fiscalista, ¿no? Que no va a ser el mismo, ¿no? Que me dicen hay que hacer la declaración y cuánto es deducible y me estoy partiendo la cabeza, ¿no? Revisando. Claro, ¿no? O pues ahora con lo de la pandemia, ¿no? Había diferentes México, digo, siempre los ha habido, ¿no? Me queda clarísimo por estas diferencias geográficas, culturales, ¿no? Lingüísticas, pero algo que nos demostró la pandemia es esa gran diferencia que hay, ¿no? Para bien o para mal, pues. Y cómo había personas, ¿no? Aquellas que viven al día, ¿no? Que tienen condiciones económicas arduas, que para ellas la pandemia fue una pandemia, fue una tragedia, pues, ¿no? Y más si tuvieron algún familiar que se enfermó y no tenía, por ejemplo, seguridad social o un seguro de gastos médicos privados, bueno, la vivencia fue catastrófica, ¿no? A diferencia de las personas que bien pudieron irse, ¿no? A su casa de campo, a su casa en la playa, ¿no? O incluso al extranjero a vacunarse antes que todo, por ejemplo. Entonces, claro, ¿no? Ahí entonces el sentido común de unos y otros también se va a ver afectado, ¿no? Por esta cuestión de la experiencia. Sí, sí, justamente. Y la ética democrática en todo caso es una pauta, ¿no? Para entender justo esa parte. Eso no quiere decir que todos los sentidos comunes sean necesariamente igual de válidos, ¿no? Por eso decía, no con ello vamos a legitimar lo que pasa en Irán, no con ello vamos a legitimar que hace 30 años hubieran sido puros hombres los que legislaban en torno a algo que ni sabían cómo era, ni qué era, ni qué se sentía, ¿no? Porque la democracia entonces sí nos da algunos elementos de entendimiento, pero además significa que las y los y les sujetos tienen la misma categoría y que por lo tanto tienen la misma legitimidad y que por lo tanto tienen, o sea, esa pluralidad, no solo pluralidad de ideas, sino pluralidad de significados, ¿no? Y la posibilidad de que una persona vista o diga o hable como guste, es igualmente legítima, ¿no? Y eso que mencionaba la pandemia es bien interesante porque se contraponía con una serie de expectativas con relación al cumplimiento de la ley, ¿no? Yo recuerdo un comentario muy desafortunado de una persona que decía, es que, ¿cómo es posible que en México no le hagan como en Europa, donde hay multas de tantos miles de euros para quien obedezca, y allá todo el mundo obedece? Pues sí, porque allá no tienen, allá pueden obedecer más fácil, es más fácil obedecer la ley en un lugar en donde no tienes que pues, salir a buscar donde puedas la comida, ¿no? Entonces, también en cuanto a nuestras expectativas de orden, tendríamos que tomar en cuenta esto, ¿no? Con ello no estoy haciendo tampoco un llamado ni a la anarquía, ni a la rebelión, ni mucho menos, sino que es una pauta. La ética, aunque pueda ser definida, aunque pueda ser discernible, es sobre todo una guía, una hoja de ruta. Y si tenemos en cuenta que el sentido común nos proporciona pautas de entendimiento, pero que esas pautas de entendimiento varían, entonces con una mayor facilidad podré, si soy lo suficientemente democrático, ya cada quien hará su evaluación correspondiente, otorgarle la legitimidad que en un principio debería de tener cualquier otro ser o persona, ¿no? No sé si con ello respondo. Ahora, sí hay, desde luego, un elemento intuitivo, porque pues vamos entendiendo el entorno, pues a ver cómo le hacen los otros, ¿no? Como dicen, el lugar al que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Tiene eso también, esa dimensión. Entonces aquí, sentido cosas, conocer, pues sí, conocer esa pluralidad de sentidos comunes nos va a permitir
tener quizá políticas públicas, instrumentos normativos más incluyentes, ¿no? Sí. Es a donde vamos. Y en ese sentido, la participación democrática tendrá que ser pues más ad hoc a cada una de las circunstancias o de las diferentes circunstancias, ¿no? Ya sea focalizado o a nivel nacional, pero atendiendo a esa accesibilidad, ¿no? De cómo llega el mensaje y cómo pedimos la participación, cómo brindamos o damos las condiciones para la participación ciudadana, ¿no? Sí, claro. Y que además sea un contenedor, o sea, una cosa que contenga. No sé si es la palabra exacta, es un contenedor, porque es donde vende, sino algo que contiene a la muy fácilmente y a veces hasta tentadora arrogancia, ¿no? De decir las pautas de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es debido, de lo que es civilizado, de lo que es el buen gusto, de lo que es el buen hablar, de lo que es el buen, ¿no? Todo esto, pues tendría que llevarnos a una reflexión de, bueno, no me encanta que haya personas que hagan esta cosa o esta otra, pero no por eso les voy a restar legitimidad como personas y que por lo tanto justifique en contra de ellas alguna arbitrariedad, ¿no? Ay, pues total, ellos como ni saben, como no son, como restándoles esa categoría de personas a partir de una pauta y a partir de unas expectativas que no cumplen porque pues simplemente tienen una posición distinta, ¿no? Entonces, esto también para cuestionar ciertos statu quo, ¿no? Ciertos lugares de privilegio en los que pues a lo mejor nos desenvolvemos, pero que eso no sea el estándar para decir, y todo lo que está por debajo, que no es que esté, pero simbólicamente, ¿no? Entonces no tiene el mismo derecho ni de reclamar, ni de ser, ni de representarse. Pues muchas gracias. No sé si hay alguien más que desee hacer comentario. Yo tengo otra duda, por favor. perdón, por ser tan preguntona, profesor. No. Tengo otra inquietud en esto, porque finalmente, pues, ya sabe cómo somos los abogados, esto de que todo tiene que acabar en un papel, que es una normita, ¿verdad? Y entonces, esto de ética, pues lo hemos llevado a los códigos de ética. Pero a mí siempre me ha surgido la reflexión, bueno, pues sí, pero es un grupo de notables, entrecomillado, señores, antiguos o a veces jóvenes, que deciden cuáles son las pautas éticas y posiblemente las que han puesto no están mal, pero quizá les han faltado algunas. Y pues también lo voy a hacer concreta, yo soy políticamente incorrecta, no me preocupa porque es lo que pienso y creo que es un espacio académico. Por ejemplo, el nepotismo. Mucha gente piensa que eso es normal. ¿Por qué yo no voy a ayudar a mi hermano, hermana, primo, cuñado a entrar a trabajar en este bello poder judicial que paga tan bien? Cuando, pues yo digo, desde mis pautas de sentido común, nunca se me ocurriría nombrar secretario particular a mi esposo, por ejemplo, ¿no? O sea, no entra, pero ¿cómo tenemos tan interiorizado esto que a lo mejor falta que por esto esta dimensión ética, cómo podemos llevarla a la realidad, profesor? O sea, y desde quién hace esos códigos, qué ponemos, y pues todo lo que nos has dicho me deja con la idea que siempre repito, es que a los abogados nos hace más falta sociología que leer derecho, ¿no? Pero pues no sé, ¿qué pensaría usted? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero yo porque hago sociología del derecho, entonces pues yo diría, pues sí, mire, qué buena onda que está validando lo que yo hago. No, sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que son dos cosas. Una es porque tenemos nosotros nuestro modelo jurídico que sí es muy positivista, es como tenemos que plasmarlo en un contenido normativo para que sirva, para que esté, porque si no, nada más son puras buenas intenciones. Digo, no es que los códigos de ética sean otra cosa, y ¿cómo plantearlo? Definitivamente creo que los códigos de ética sirven menos de lo que servirían otras cosas, pero entiendo por qué se hacen.
entiendo por qué se redactan, entiendo que podrían tener alguna función, no solo simbólica, o sea, no solo de estar ahí, sino que significan, ¿no? Significan una expectativa, significan una idea de comprometerse con relación a una serie de valores que por lo menos se explicitan. Pero, claro que habría que ampliar la reflexión, habría que ver que la norma, cualquiera, no solo las normas de ética, y su aplicación, hay una distancia entre una y la otra, y esa distancia es de distintos tipos, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser negativa, ¿no? No quiero decir con ello que la ética no pueda ser una posibilidad de ser, pero no pasa desde luego solo por redactarla en una norma, sino que tendría que modificarse toda una serie de otras cosas y de sentidos comunes que a lo mejor simple y sencillamente se van dando ahí, ¿no? Y que habríamos de cuestionar, claro, y habríamos de decir cuáles son. Ese del nepotismo me gusta mucho, ¿no? Y que en todo caso, si fuera normativamente como se tuviera que atacar, pues es menos a través de un código de ética que de otras normas que bien podrían también establecerse, ¿no? Pero muchas gracias por el comentario, por la reflexión. No, me atreví a decir ese ejemplo porque aun cuando ya están las normas, pues muchos siguen pensando eso, de qué horror, ¿por qué Sí, hay una pusieron eso en distancia las entre la normas? serie, sí, claro. Claro, pero gracias, profesor. No, al contrario, gracias a usted. ¿Alguien más que deseara comentar algo? Bueno, si no hubiera ya nada más, pues les agradezco, ¿no? Por haberse conectado, esperando que les haya parecido interesante, fructífera la plática, ¿no? Que más o menos hayan quedado como definidas algunas cosas, que los ejemplos hayan resultado pertinentes. Y pues nada, les deseo un feliz fin de semana, que descansen y que este diplomado les siga siendo útil y las reflexiones igualmente, ¿no? Les aproveche. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches, doctor. Adiós. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.